Y ven a mí, la luz y bella. Annalisa. trabaja en lo íntimo, actúa en lo exterior, no juzgues, solamente escucha, no te admires, no te asombres, solo mira, solamente contempla, ama a todos, sea lo que venga. Vivencia, experimenta en lo exterior, actúa en el interior, elabora en lo íntimo. No evites, solo busca, no repelas, solamente soporta hasta que sea alcanzado o lograda la meta que te propongas. Calma en el interior, entrega amor en el exterior, hacia el exterior. No digas, no preguntes, solo espera hasta que sea concedido. Rudolf Steiner. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Y bueno, ya hemos hablado de varias cosas, pero quería retomar esto que traía Pablo como inquietud la otra vez, la diferencia entre temperamento y carácter, ¿no? Y recordar que el temperamento es algo que se manifiesta en nuestro cuerpo de fuerzas etéricas, nuestro cuerpo vital, y que tiene que ver también con esta individualidad que entra en la corriente hereditaria y define nuestra tarea biográfica según el temperamento a desarrollar en esta vida, ¿no? ¿Qué temperamento nos hemos elegido para poder desarrollar nuestros talentos y superar nuestros límites? Y entonces el temperamento se manifiesta en el cuerpo etérico. En el cuerpo físico se manifiestan los sentidos, o sea, este temperamento va a estar desarrollándose a través de los sentidos del cuerpo físico, ¿sí? Los sentidos son nuestra puerta de entrada del mundo exterior al cuerpo y nuestras vivencias directas a través de nuestras percepciones. En cambio, el carácter lo vamos a ver desarrollado en nuestro cuerpo anímico. Y es bien fácil de imaginar, ¿no? Porque muchas veces nos hemos sentido decir, qué lindo carácter que tenés en forma irónica, o qué buen carácter, o una persona de buen carácter, una persona de mal carácter, porque son estas reacciones anímicas de simpatía, de antipatía hacia el mundo exterior, o de empatía también. Y entonces esto se da en el mundo anímico, digamos, en el cuerpo astral. ¿Y cuándo se libera el cuerpo astral? Vamos a hacer un poquito de retrospectiva de la biografía, ¿no? De cómo nacemos al mundo con nuestro cuerpo físico, y este cuerpo etérico de fuerzas vitales va moldeando los órganos, está compenetrado en nosotros, en nuestro cuerpo físico, para moldear órganos. Crecemos y con el cambio de dientes ya esas fuerzas vitales quedan en gran parte liberadas, en gran parte, para el trabajo intelectual. Entonces, del movimiento constante pasamos a una relativa quietud, entre los 7 y los 14 años, donde vamos a poder concurrir a la escuela, estar en un grupo, seguir algunas reglas,
y poder realizar nuestro trabajo intelectual. Entonces ahí tenemos lo que se llama en pedagogía Waldorf y antroposofía un nacimiento del cuerpo etérico. Nacemos primero con nuestro cuerpo físico, luego nacimiento del cuerpo etérico a los 7 años aproximadamente. Pero luego comienza la adolescencia, los 14 años. Entonces, en el segundo septenio, 7-14, nos vamos a mover en el mundo anímico. Simpatía, antipatía, me enamoro de la maestra, lo que dice mi maestra es palabra santa, tengo mi mejor amigo o amiga. Luego a los 9 ya comienza como una revisión de esa situación y los adultos no son tan héroes como me parecían antes, comienzan a tener sus defectos, comienzo a ver yo los defectos del mundo adulto y llegamos a los 12, 13, 14 años con el desarrollo sexual y ese cuerpo astral, cuerpo anímico de simpatías, antipatías, de deseos, va a quedar liberado para acompañarnos durante la adolescencia. Ahí se manifiesta el carácter. El carácter es lo anímico, lo que puedo autoeducar, lo que manifiesto, ese temperamento que comenzó a manifestarse entre los 7 y los 14, bueno, el carácter lo saca como afuera, ¿no? Entonces, qué mal carácter que tenés puede ser referido a un colérico que explota. Entonces, sería un mal carácter. Ese mal carácter es lo que podemos modificar, autoeducar. ¿Por qué? Porque es más fácil que modificar un temperamento. Todo lo que está en la parte anímica, cuerpo astral, ¿no? Simpatías, antipatías, deseos y pasiones, lo podemos autoeducar bastante fácilmente. Si yo sé que me encanta el chocolate y que no me puedo comer 3 kilos de chocolate, me autoeduco para comer un poquito menos, ¿sí? Si no, me lo va a autoeducar el cuerpo físico enfermando. Lo mismo con el carácter. Puedo estar atenta, autoobservarme y decir, no voy a explotar cada vez que me digan tal cosa, o no me voy a sentir culpable, no me voy a hacer cargo de esto, siempre desde lo anímico. Pero el adolescente va a manifestar este carácter con fuerza, con unilateralidad, no va a tener este poder de la autoeducación todavía. Y Steiner habla de 7 tipos de carácter, o 7 manifestaciones caracterológicas que tienen que ver con las fuerzas planetarias, y que yo las quería mencionar porque nos podemos sentir identificados o podemos observar a los adolescentes que tenemos a nuestro cargo también. Entonces tenemos, las voy a ver si la ven el pizarrón. A ver. Bueno, igual los voy explicando. Voy a poner aquí. No me va a alcanzar el pizarrón. Voy a poner de este lado los otros. ¿Se ven? Bueno, entonces tenemos Luna, Mercurio, Venus, el Sol, y arriba seguirían Marte, Júpiter y Saturno, ¿sí? Estas no tienen que ver con los planetas físicos, Steiner se refiere a fuerzas planetarias, influencias del mundo espiritual, que tienen que ver con estas características de los planetas. Y entonces en la Luna encontramos ritmos, ¿no? Los ritmos lunares, los 28 días del ciclo menstrual, por ejemplo, mareas altas y bajas,
ciclos de cosecha y de siembra, todo regido por la luna. Entonces el tipo lunar va a ser un conservador, el que conserva ritmos, el que sigue hábitos. Ese va a ser el tipo conservador. Luego tenemos el tipo innovador, que tiene que ver con Mercurio. ¿Por qué? El Mercurio, los que pudimos hacer la experiencia por ahí de chicos con los termómetros de mercurio, que todavía creo que lo sabrás, que siempre se rompían y el mercurio salía como bolitas, ¿no? Es este metal que sale como bolitas plateadas para todos lados y es casi imposible recoger ese mercurio. El mercurio tiene esta característica del movimiento, del fluir. Y entonces va a ser el tipo innovador, el más sanguíneo, el que va a estar de un lado para el otro moviendo cosas y también moviendo relaciones, haciendo relaciones. Luego tenemos Venus, que tiene que ver con la parte amorosa, anímica, con la parte delicada. Es el detallista, el que pone la florcita en el mantel porque le gustó, porque queda lindo, armonioso. Ese sería el cuidador, cuida el entorno, cuida la parte de la armonía, de la belleza y de poner el detalle. Pasamos al Sol, que sería como la parte central, como es el Sol en el sistema solar, y que es el tipo equilibrado. Es el que dona calidez, como el Sol, y es el que equilibra las situaciones. Ante distintas posiciones se busca el equilibrio, que tiene que ver bastante con el temperamento flemático, ¿no? Que es al que le pedimos los consejos, porque puede ver la vía central, el camino del medio, el equilibrio. Pasamos a Marte. ¿Y Marte qué es? La fuerza, ¿no? El empirismo, el ir hacia adelante. Fíjense la flechita, va hacia un objetivo. Es el emprendedor, el tipo emprendedor, más hacia el colérico. Fuerza, valentía, vamos a hacer tal cosa. El tipo marciano, el tipo Marte, con la voluntad. Luego pasamos a Júpiter, que es el pensador. El jupiteriano pone orden, se ocupa de pensar las leyes, cómo podemos poner orden en esta situación, qué reglas seguir. Piensa, va lógicamente de un concepto a otro. ¿Sí? Y finalmente tenemos a Saturno, que es el investigador, que va a investigar, a querer la verdad. Es el sabio. Sabio no en forma arrogante, sino que busca la verdad. Busca la parte más espiritual, lo que está detrás de los hechos. Ser leal a la verdad, el investigador. Y no por nada los he puesto así, pues Steiner los presenta así, porque también tienen que ver con las edades de la vida, con los septenios. Entonces vamos a ver que la luna va a regir en el septenio de 07, los ritmos vitales, claro. Mercurio va a regir entre los 7 y los 14, la parte sanguínea del ser humano, este movimiento, este fluir, este relacionarme. De 14 a 21, adolescencia, rige Venus. Búsqueda de pareja, lo anímico, preguntas existenciales. Y el ir hacia adentro también. Y en
Sol es la parte central. El Sol rige los septenios centrales, de 21 a 42. ¿Por qué? Porque es la parte de la vida donde nos abrimos al mundo, viajamos, estudiamos, formamos familia, compramos casa o alquilamos, nos vamos de la casa de nuestros padres, podemos comprar cosas que nos sirven, un auto, vajilla, libros, emprendemos una carrera, somos profesionales, nos centramos y alrededor nuestro gira el mundo y nos relacionamos con este mundo. Tenemos amistades, cambiamos las amistades, tenemos hijos. Entonces nos relacionamos con el mundo. Luego viene Marte, Júpiter y Saturno. Entonces van a ser los septenios del ya plenamente adulto, que va hacia un desarrollo espiritual, siempre en libertad si uno lo quiere, va hacia una búsqueda espiritual y el cuerpo físico comienza a decaer. Pero ya se toma las riendas de la propia vida, tanto interna como externa. Y entonces, septenio 42-49, emprendedor. Esos proyectos que yo quería realizar de adulto joven, los llevo adelante. Desecho lo que no me sirve en ese momento. Incluso puedo desechar parejas o puedo reafirmar la pareja. Voy hacia adelante. 49-56 es el maestro, el anterior sería el aprendiz. Este 49-56 el maestro. Lo que aprendí de toda mi vida, las experiencias, comienzo a transmitirlas al mundo, que comienza antes también, pero se reafirma en este septenio, 49-56. Tengo un bagaje de experiencias que doy al mundo. El pensador, ¿cómo lo doy al mundo? 56-63. Se espera el sabio, ¿no? Esto de buscar la verdad. Ya no me interesa mucho el que dice, ¿qué dice el otro de mí? Ya tengo una sólida estructura que puede volverse demasiado estructural. Ahí tenemos peligros también. El cuerpo que va cada vez más en decadencia física, de la parte física. ¿Cómo me mantengo activo en lo anímico? Y veo que el mundo pide de mí cosas. ¿Cómo respondo a eso que me pide el mundo? Mientras que en los septenios centrales, el mundo, yo iba hacia el mundo, en estos septenios el mundo me presenta distintas preguntas. ¿Cómo respondo a ellas? ¿Con qué fuerzas vitales? ¿Con qué fuerzas vitales cuento? Bueno, no me voy a extender mucho más porque estamos en charlas de temperamentos y la verdad la biografía humana es muy interesante porque a todos nos compete y todos estos septenios nos van a llegar de pronto, ¿no? La vida obviamente no termina a los 63, eso era lo estábamos hablando antes, se me terminó el libro, yo cumplí 56, me falta un septenio, no sé qué voy a hacer después, decíamos, ¿no? Pero no, hay más después, más para desarrollar, obviamente. Pero esto es interesante verlo y saberlo para poder llegar a ser hacia una ancianidad sabia, ¿no? Vital, con aprendizajes y ver qué nos llevamos para la vida siguiente. Esto tiene que ver también con esta charla de hoy, ¿no? Los talentos que desarrollamos a partir de los 21 años, que comienza nuestra autoeducación, ahí es pleno desarrollo de los talentos, pero también comienzan los límites
los impedimentos, comienzo a reconocer qué impedimentos tengo. Y el temperamento, que es más unilateral en la infancia, se va modificando en el sentido de que, bueno, si somos coléricos vamos a seguir coléricos, pero se empiezan a ya manifestar ese temperamento que acompaña, el tercero que es por atrás, y el que directamente no tengo, tengo muy poquitito. Entonces, autoeducación, a partir de los 21. ¿Cómo supero estos límites que tengo? Los talentos es fácil, porque si soy buena pintando, bueno, soy buena pintando y estoy cómoda en eso. Pero si no soy buena cantando, por ejemplo, me cuesta siempre la música, el ritmo, la armonía, el tocar algún instrumento, que podría ser un límite. Bueno, ¿cómo lo puedo superar? No me transformaré en una gran música, pero puedo llegar a entender la música o a cantar algo, animarme, tocar un instrumento. Eso sería autoeducación, sería superación de límites. Y esto es en el arte, pero en realidad es en todas las facetas de nuestra vida. ¿Cómo supero el límite de mi propio temperamento? Si soy flemática, si entro en apatía, ¿cómo lo supero? Poniéndome una agenda de actividades. Trabajo con mi voluntad. Ese yo, esa individualidad, debería llegar hasta la voluntad y trabajar eso que nos cuesta más. ¿Sí? Por eso es tan difícil cambiar el temperamento, porque el temperamento se da en el cuerpo etérico. Y en el cuerpo etérico tiene que ver con los hábitos, con las costumbres. Entonces, si yo tengo el hábito de todos los días a las 7 de la mañana poner un cierto programa de radio y escucharlo, es muy difícil cambiar ese hábito. Lo puedo hacer, claro, pero lo tengo que sostener por un mes para cambiarlo, para cambiar un hábito. Hay que sostener el nuevo hábito, porque en realidad no es dejar de escuchar ese programa, sino, bueno, a ver, ¿qué hago a las 7 como hábito que no sea escuchar ese programa? Me pongo, no sé, a tejer, digo cualquier cosa. Lo tengo que sostener por un mes y se va a convertir en un nuevo hábito. Es muy difícil sostenerlo por un mes. ¿Por qué? Porque la mente va a empezar, y no, ¿y qué estás haciendo? Y vamos a escuchar la radio, y empieza con la musiquita del programa de radio. Es toda una lucha interna, una verdadera guerra, donde nuestra individualidad, a través de nuestra voluntad, debería imponerse. Debería. Y si no nos perdonamos, y bueno, escuchamos la radio. Porque hay que preguntarse también qué daños nos hacemos a nosotros y a nuestro entorno con nuestros hábitos, ¿no es cierto? Eso también. Perdonarnos algunas cosas, modificar otras, como ejercicio también de desarrollo espiritual. En antroposofía también se dice, ¿no? Es difícil desde uno mismo desarrollar una autoeducación espiritual. Porque no hay nadie que nos diga, ni siquiera Steiner, qué hacer. Nos da los fundamentos, nos sugiere algunos ejercicios, pero no nos dice, tienen que hacer esto, tienen que ser vegetarianos. Entonces, por ejemplo, ¿no? O tienen que dar la clase de esta manera. Él da los fundamentos y después somos libres de realizar nuestras vidas. Somos libres de hacer los 6 ejercicios fundamentales que da Steiner, que los explica muy bien, pero no te dice los tenés que hacer para ser mejor persona espiritual. No te lo va a decir. Si nosotros en libertad decidimos realizar esos ejercicios, nos estamos como a nosotros mismos autoeducando. Esa es verdadera autoeducación. Decidir en libertad. Ustedes decidieron en libertad estar en estas conferencias y no les da puntaje docente,
tienen que estar 9:30 de la mañana el sábado acá, y eso lo hacen a partir de la propia voluntad. Y sostenerlo hasta el final también es importante, no dejar las cosas por la mitad, porque esas fuerzas vitales que empleamos para realizar ciertas cosas, si las cortamos y dejamos las cosas por la mitad y no las terminamos, nos debilitamos. Nos debilita nuestra fuerza anímica y vital. Y no le encontramos mucho sentido a la vida luego. Que ese es uno de los temas de estas charlas, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahora paso un poquito a qué pasa con el maestro o la maestra que no domina su temperamento. Entonces ya algo del sanguíneo recién dije, ¿no? El sanguíneo es el que pasa de una cosa a la otra y no puede terminar las tareas que empezó. Entonces va dejando cosas sin terminar. Eso sería en forma unilateral siempre, vamos a tomarlo, ¿no? Entonces, el maestro que es sanguíneo y que no ha dominado su temperamento, que no lo puede autoeducar, que ni siquiera hace el esfuerzo, porque el niño lo que ve también es el esfuerzo que hace la persona, el adulto, que está a cargo de ese niño o niña. La niñez ve eso, percibe si el adulto está haciendo un trabajo sobre sí mismo. Si el sanguíneo no hace ningún trabajo sobre sí mismo, bajan las fuerzas vitales del niño, lo debilita, le saca la alegría de vivir. Y eso trae consecuencias en los adultos que han recibido ese tipo de educación o deseducación, una tendencia a la depresión. Tendencia, acá estamos hablando de tendencias, no de recetas, pero como maestros tenemos que saberlo. Esta mirada del mundo en forma sanguínea, que pasa de una cosa a la otra, no se detiene en nada a observar, a disfrutar del momento, a apropiarse del entorno o de la tarea que está haciendo, no se concentra hasta el final, trae entonces en los niños y niñas disminución de esas fuerzas vitales, que ellos son todo movimiento, toda fuerza, todo hacer, y saca la alegría de vivir. Que es un poquito lo que hablábamos de los celulares. Termina una serie, empezamos la otra y la otra y la otra, o tenemos 3 series abiertas, empezadas, viéndolas todas al mismo tiempo o casi, y no nos detenemos ni a mirar al que está frente a nosotros. Tenemos la televisión, hacemos zapping, el famoso zapping, eso es muy sanguíneo también. Y no nos detenemos en algo que nos guste y lo degustamos, lo absorbemos, lo observamos. ¿Qué pasa con el maestro colérico? Que no puede trabajar su forma colérica de relacionarse con los niños o niñas, y que tiene esta forma tajante de decir las cosas, y ni que hablar de gestos coléricos, o en casos extremos, pegar a la niña o el niño como madres o padres, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el niño? Esto, o sea, viene el colérico, reta con un grito, por ejemplo, o dice ¡no! Y uno mismo se asusta, ¿no es cierto? Hace este gesto de retraimiento. Entonces son pequeños episodios de miedo, porque el colérico nos transmite miedo, a veces hasta con la mirada, depende del colérico, o con su presencia, que es muy fuerte. Estos microepisodios de miedo van a traer en el adulto enfermedades metabólicas y digestivas, porque restringir
va directo al estómago. ¿No es así? Cuando sentimos miedo, ¿no se nos cierra el estómago? Entonces, en el niño y la niña van a sufrir esto, y luego el adulto puede tener tendencias a enfermedades metabólicas digestivas. Y les cuento un caso, yo lo hago personal, muchos ejemplos, porque bueno, es la mejor manera de transmitir experiencias, ¿no? Mi infancia y mi adolescencia la pasé con dolor de estómago. Me caso y en el 90, me casé en el 88, en el 90 me voy a vivir a Italia. Se me pasaron los dolores de estómago. Yo tenía una mamá colérica, que para mí siempre estaba enojada y nerviosa. Mágicamente me voy a 12.000 kilómetros, se me pasan los dolores de estómago. Nunca tuve problemas digestivos graves. Entonces ahí vemos, ¿no? Por eso la autoobservación. Y después viene el perdón, obviamente, a estas familias, ¿no? O a estos maestros, eso es otro tema. No es para juzgar, sino decir, bueno, ¿qué pasó en mi vida? ¿Qué pasó en mí? ¿Qué está pasando conmigo? Si el temperamento del maestro o la maestra es melancólico, entonces la maestra o el maestro va a llegar con una nube negra alrededor, de pensamientos de negros, negativos, pesimistas. La vida es un sufrimiento, todo me va mal, ¿para qué tengo que estar acá en esta escuela que no me gusta? Y van a venir estos chicos que son difíciles de tratar y no sé, no soy capaz. Todos estos pensamientos, llegamos así a la clase o al grupo y ahí va a actuar sobre el sistema rítmico, sobre el corazón, sobre la parálisis de la voluntad. Vamos a paralizar a los niños en su voluntad. Y luego va a traer problemas de corazón, que es donde está la parte anímica, ¿no? La alegría de vivir también, el amor por el entorno. ¿Qué pasa si tenemos un maestro o maestra flemático? El flemático, si bien es equilibrado y podemos pedir consejo y podemos sentirnos acompañados y acogidos por su gran tranquilidad, si está parado en la otra punta, en la sombra, con esta voz monocorde que siempre es igual y baja y es aburrido, yo no lo puedo hacer porque no me sale, no puedo sostenerlo, pero siempre igual, como agua de tanque. En tanto nos aburrimos, nos dormimos, la clase se duerme, pero no tenemos la capacidad como niños o niñas de desarrollar la parte de respiración. Falta el aire. No podemos respirar la vida, porque el flemático está muy dentro de sí, en sus propios procesos vitales. Y no se relaciona con el entorno, no tiene ese impulso de relacionarse con el entorno. Entonces, bueno, va a faltar el aire. Y vamos a tener las neurosis actuales en el adulto, que es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que estamos todos un poco flemáticos como sociedad. Aceptar todo, y estamos cómodos aquí con nuestro control remoto y nuestro teléfono, muy cómodos.
en nuestros procesos, comiendo algo, tomando algo, ¿no? Esto de digerir, la digestión. Y cómodos, acá estamos. Total, otro es el que se ocupa de inocularnos la medicina adecuada, de decirnos cuándo salir, cuándo no. En fin, de decidir por nosotros. Por suerte, no somos unilaterales como adultos, pero está bueno saberlo, porque si somos, por ejemplo, coléricos melancólicos y estamos a cargo de un grupo de primer septenio, y bueno, ahí hay que activar lo sanguíneo, hay que cantar mucho en vez de hablar menos, porque el colérico, tajante, tenés que hacer esto, verbos, hace esto, hace aquello. No. Entonces, bueno, nos autoeducamos. Y hablo por mí, empecé a cantar más en el grupito de primer septenio, ¿no? Cuando vemos reflejado en los niños ciertas cosas, o te lo dicen, porque en primer septenio te lo dicen, de alguna manera, los más grandes. Entonces, bueno, empezamos a cantar, aunque no sepamos, no importa, inventamos canciones, tarareamos bajito, bajito, tampoco el colérico que sale ahí, vamos a cantar todo, no, cantamos bajito, haciendo cosas, vamos a merendar, nos lavamos las manitos. Entonces ahí estamos diciendo cosas que hay que hacer, pero cantando. Y ellos van y se lavan las manos, impresionante. Ahora, si yo digo, vamos a lavarnos las manos, nadie me hace caso, siguen jugando, obviamente, está bien. Por suerte siguen jugando. Son sanos. Entonces, ver cómo está este colérico melancólico, bueno, cómo autoeducarlo. No puedo entrar a una clase, sea de la edad que sea, estoy hablando hasta los 14 años, ¿no? Con esta nube negra, todo está mal, esto que está sucediendo, no quiero decir la palabra por las dudas, esto que está sucediendo, lo que nos van a meter en el cuerpo. Y vamos, ya queda poco del mundo como lo conocemos. No puedo entrar hacia una clase. Entonces me autoeduco, melancólico. Qué lindo día que hace hoy, qué lindo está viniendo la primavera. Me lo digo a mí misma. Me lo digo a mí misma. Y ya esa nube negra cambia, ya va a ser de colores. Y los niños y niñas van a percibir esto. Si soy flemático, no puedo ir así, ¿no? Llegar a la clase, me senté y ahí me quedé con mi cafecito, mi mate, no me mueven. No. Trato de ir hacia los niños, niñas, jugar con ellos, o sea, ser sanguíneo, más sanguíneo, sano, en el sentido de la alegría, de los colores, del observar al niño, la niña, de ir hacia el grupito o observarlo desde afuera, con interés interno. El flemático lo que tiene que despertar es el interés por el otro, por las cosas del mundo. Verdadero interés, verdadera curiosidad. ¿Y cómo acompañamos a los adolescentes? Pregunta de Pablo de la otra vez. Bueno, si el adulto es el modelo que ellos deben imitar en todas las edades, porque en realidad el joven hasta los 21 años necesita adultos coherentes a su alrededor. Pensar, sentir y hacer que sea lo más coherente posible, que se esté autoeducando. Y el adolescente lo que necesita son ideales para imitar, figuras a las cuales pueda imitar. Entonces se le van a acercar a los adolescentes biografías de grandes personajes, Leonardo da Vinci, grandes músicos, no lo sé, no Messi y, no sé, algún rapero,
que está bien, ellos lo van a tener como ídolos. No se le va a decir, ah, no, esto no podés. No, yo tenía la foto de John Travolta pegada en la habitación. O sea, no pasa nada, es normal y natural. Pero además de eso, acercarle al joven otro tipo de biografías de grandes personajes y ser una biografía para imitar. ¿Y cómo soy una biografía de imitar? Y bueno, busco en mí ideales para llegar como adulto. ¿Qué objetivos tengo de vida? Primero, ¿tengo objetivos? ¿Cómo veo la vida? ¿Cómo me manifiesto? ¿Tengo entusiasmo por la vida? Aquí la palabrita clave en la pedagogía es entusiasmo. Más allá de todo lo que podamos decir. Si el maestro no tiene entusiasmo, mejor que no vaya a dar la clase. Entusiasmo por la vida. No es, nuevamente, vengan todos. No, ese es el entusiasmo, sino entusiasmo interno. Qué bueno, voy a ver a este grupo de niños, voy a ver a este grupo de adolescentes. Entusiasmo por observar al que hoy es la piedra en el zapato. Esta niña, hoy yo realmente con mi colérico no sé qué le haría. Bueno, me la llevo al sueño a la niña, ¿no? Porque ahí hay algo que me está espejando. Entonces observo a la niña o el adolescente durante el día. Lo observo. Sin juicios. Cómo se relaciona con los demás, cómo camina, cómo es su figura física. Todo lo que puedo lo observo. Y me acuesto. Y ahí antes de dormir trato de recordarlo, ¿sí? Cómo era, cómo se comportó, cómo estaba vestido. Y me voy al sueño con esa imagen. Sin juicio, sin preguntas, sin nada. Simplemente la imagen. Ya eso tiene efectos terapéuticos sobre el niño, la niña o adolescente. U otra persona incluso, otro adulto. Yo lo he probado con un niño de segundo grado. Se llamaba Franco Herrera, todavía me acuerdo el nombre. A Franquito yo lo tenía en la lista, pero no sabía quién era. Tremendo lo mío. Tenía 25 niños y niñas. Y no podía poner nombre y cara juntos. Entonces un día dije, bueno, vamos a ver quién es este Franco Herrera. Porque tampoco venía con el cuaderno que yo le corrigiera. Hablo de sistema público. Y entonces empecé, a ver, Franco Herrera. Ah, sos vos, bien. Te observo, cómo estás en el recreo, cómo te relacionas con tus amigos, quién es tu mejor amigo, te relacionás conmigo, no se relacionaba, qué temperamento. Eso, entonces lo hice y me lo llevaba al sueño. Creo que pasaron 2 noches, no me acuerdo bien, muy poco tiempo. Al día siguiente, Franco Herrera me trajo el cuaderno para corregir y empezó a mirarme a los ojos y hablar conmigo. O sea, nos empezamos ambos, ¿no?, a relacionarnos. ¿Sí? Por eso háganlo, pruébenlo, porque es realmente efectivo. Y ya solamente por pensar en esa persona, niña, niño, adolescente o adulto, en forma desprejuiciada, ya estamos haciendo un efecto terapéutico. Porque la gran dificultad que tenemos los adultos es que alguien nos habla y ya estamos emitiendo un juicio. El otro nos dice, el cielo es azul, ya estamos emitiendo, no, mira, hay nubes blancas. En realidad no es azul, es celeste. Y no creamos ese espacio interno para que el otro pueda decir lo que está realmente sintiendo, porque no es tanto lo que piensa, es lo que piensa también, pero es cómo lo dice, cómo siente. No creamos ese espacio interno. Y por lo general, esto que se habla en educación de observar al niño es con algún juicio. A ver dónde lo podemos poner, ¿no? ¿Qué etiqueta le podemos poner? En cambio, tenemos que dejar que esa individualidad se manifieste. ¿Qué necesita ese niño, ese adolescente? ¿Qué necesita?
¿En qué situación está? ¿Cómo se relaciona conmigo? ¿Cómo es su figura física? Su parte anímica. Adolescente, ¿qué ideales tiene este adolescente? ¿Cómo es su carácter? ¿Podría ser de alguno de estas influencias planetarias? ¿Cómo es? ¿Es más marcial? ¿Va hacia lo colérico? ¿Es más pensador, jupiteriano? No importa si no nos acordamos los nombres de los planetas, ¿no? Pero tener presente estas 7 formas de carácter para ver hacia dónde va este adolescente. ¿Cómo lo puedo acompañar? Es acompañar el proceso educativo. Y tener en cuenta que el entorno también somos nosotros. No es solamente rodearlo de bellas cosas, o de las cosas adecuadas. Es eso, pero también nosotros somos el entorno. Que yo diría el entorno más importante. Porque lo puedo rodear de cosas adecuadas y de materiales de madera y telas, pero si soy un colérico que está ahí parado dando órdenes, no sirve de mucho ese material. Si limpio la casa como la limpiara mi madre con bronca, la niña va a decir: yo jamás voy a ser ama de casa. De hecho, no lo soy. Claro. Porque no vi un adulto amoroso hacia los deberes, las cosas que tenía que hacer, o que fluía con toda su vida. Entonces se absorbe eso. El primer entorno es la madre. Fíjense que no he hablado de mi padre, que era otra cosa, pero es como que el padre entra después en la vida nuestra. Primero está la madre, o la que hace la figura de madre. Primero estamos en simbiosis con la madre. En este primer septenio, las fuerzas vitales del niño, de la niña, tienen que ver con las fuerzas vitales de la madre. Nos nutrimos de sus fuerzas vitales, de nuestra madre. Entonces, bueno, es importante también no enjuiciar, tratar de ver esta parte de nuestra vida, o de ver a los niños que tenemos a cargo, o de ver a nuestra pareja, lo más desprejuiciadamente posible, para que eso se pueda manifestar. Y ahí vamos a encontrar las respuestas. Podemos tener mucha base teórica, pero no utilizarla. La base teórica está muy buena, porque nos puede esclarecer en muchos aspectos, pero el gran trabajo es la autoeducación. Nos reconocemos flemáticos, podemos hacer esto. Nos reconocemos sanguíneos, si queremos, podemos modificar algunos aspectos, porque otros son altamente positivos, ¿no es cierto? El colérico en una situación de emergencia va a ser el que diga: hay que hacer esto, lo otro, va a sacar al herido de en medio del incendio, se va a encargar de, no sé, dirigir grupos de rescate. Eso llevado al extremo. Entonces, están buenos los coléricos. El melancólico es el pensador, el que va a decir: bueno, sí, pero miren, están estas posibilidades, ¿no? Pensar, recordar, memoria. Sí, yo tengo escrito que en tal año pasó tal cosa, vamos a la fuente, vamos a ver qué pasó. Piensa. Va de la mano del otro temperamento, quizás. Y el sanguíneo, bueno, activar, vamos, está esto para hacer, y también lo otro, vean aquello de más allá. Y la alegría del sanguíneo, ¿no? Los colores, la alegría, la simpatía. Va a poner un toque de alegría al melancólico que se va para abajo. Entonces lo va a sacar de esa tristeza. Y el flemático va a estar por atrás, ¿no? Y va a observar todo
Y cuando le pidan una opinión, va a dar la opinión quizás justa y más equilibrada. Entonces, estudiar un poquito esto, cómo somos. Primero, observación, no definirnos tan rápidamente, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos con nosotros mismos, con los demás, en situaciones extremas, en relaciones con nuestros alumnos o alumnas, adolescentes, niños, niñas o adultos? Pueden ser grupos de adultos que tengamos a cargo. ¿Cómo estamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo reaccionamos ante un obstáculo? ¿Cómo he reaccionado en mi vida ante los obstáculos? Y después decimos, bueno, quizás sea colérica melancólica, tenga algo de sanguíneo, quizás soy flemática, me voy a estudiar un poquito más. ¿Preguntas hasta acá? No, bien. Mucha reflexión hay, mucho silencio, me parece bárbaro. Está bueno porque es mover el pensamiento y van a surgir preguntas y eso está muy bueno. Ya son 11 menos 10, menos 5, así que vamos a hacer nuestro dibujo de forma. Vamos a bajar un poquito de la parte de aquí, intelectual, ¿sí? Vamos a tomar nuestras hojas, lápices, ¿sí? Y vamos a ver qué ha dicho Steiner con sus maestros, primeros maestros. No les voy a decir a qué temperamento pertenece. Yo lo voy a hacer y ustedes me van a decir qué les parece. Vamos a borrar acá. Entonces uno de los maestros en estos coloquios dijo que para uno de los temperamentos el dibujo de forma podría ser este. Ustedes me dicen si lo ven o no. O también, ¿lo ven? Sí. O también este. De encerrar de esta manera. Entonces, los invito a que lo hagan, ¿sí? Y después vemos a qué tipo de temperamento podría referirse. Miren que esto lo voy a hacer mejor. Entonces, primero la figura, es importante primero la figura interna y luego encerramos. Lo pueden hacer con un color o con el lápiz. Les muestro otro más. ¿Estos dibujos van en las hojas A4 ahora o no? Sí. Ah. Para que ustedes hagan la experiencia. Estrellita, encierro y transformo.
En el dibujo de formas se trata en los primeros años, esto es después de los 7, atención, después de los 7, estamos ya hablando de temperamentos que se desarrolla en el segundo septenio, ¿no? Yo no soy maestra de dibujo de formas, pero me gusta mucho hacerlos con una serie de cosas y trae mucha tranquilidad, mucha paz. Y es una mano alzada, entonces aprende a hacer los círculos sin compás, a tomarlo en el aire, el círculo, y luego se apoya el lápiz en la hoja con el mismo movimiento y ahí sale el círculo. Que ahora lo vamos a hacer con el otro temperamento. Bueno, ¿qué les parece? ¿A qué temperamento podría llegar a responder? Las rectas, las puntas. Los círculos, redondos. Para mí la cruz al colérico, que, como vos dijiste, pensamiento tajante. Y que va hacia un objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo camina el colérico? Apoyando los talones y va hacia el objetivo en forma derecha, no se distrae. Muy bien, colérico. Vamos al siguiente. Entonces, para el siguiente, dice Steiner que deberíamos decir así. No, no lo dice. No dice, deben decir así. No. Él sugiere tomar un círculo. Para hacer un círculo más o menos bueno, es bueno tomarlo en el aire, porque en realidad las figuras geométricas viven en el cosmos. Son figuras círculo, redondo, cuadrado, triángulo. Son figuras arquetípicas que conviven con nosotros. Entonces tomamos un círculo en el aire y lo vamos bajando, 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 hasta que con el mismo movimiento, ¿sí? Con el mismo movimiento de nuestra mano, apoyamos el lápiz suave, no a lo colérico fuerte, suave, y hacemos el círculo. Entonces Steiner dice, tenemos el círculo, lo vamos a completar de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Lo estamos haciendo? Y ahora vamos a borrar. Para que quede todo ordenado. Y luego, no lo borramos, yo lo voy a borrar, ¿no? Pero luego, yo lo borro, pero ustedes no. Porque lo que sugiere Steiner es decirle al niño, hazlo tú solo, hacelo por vos mismo. O sea, no teniendo el modelo, que lo vuelva a hacer, a repetir en ese orden. Círculo,
la figura dentro, borro. En ese orden. ¿A qué temperamento les parece que corresponde? Este es más difícil. Sanguíneo, tal vez. No, porque no hemos repetido, no quiero decir del sanguíneo, nada, pero no es ¿Flemático? flemático, exactamente, flemático, porque hago todo en orden, despacio, borro. La sugerencia es que al flemático hay que incluso dejarlo borrar para realizar con orden las cosas y que pueda desarrollar la observación hacia afuera, ya que nada lo mueve, lo estamos sacando un poquito de su interioridad para interesarse por algo de afuera que quede lindo, que quede ordenado, una cosa detrás de la otra, que tenga un proceso, que no quede solo en el círculo. ¿Se entiende? ¿Vamos con el siguiente? Me acabó el amarillo. Por ejemplo, justamente dos colores. Miren, no es casual que se me haya acabado el amarillo. Pues ¿cuál será el temperamento? Perdón, ¿qué sería ese? No se ve muy bien. Son como M's. Sí, onditas, onditas. Bien. Sanguíneo ¿no, Marce? Claro. Colores, salta, sube, baja. Claro, y la repetición, ¿no? Repite, la repetición. Hacerlo repetir. Para continuar, este es más terapéutico, ¿no? Porque el sanguíneo salta de una cosa a la otra. Entonces, podemos hacerle hacer varios distintos, con distintos colores. Entonces, ahí se expresa su parte sanguínea, pero repetimos. Esto de apretar, también en dibujo de formas se usa mucho, el apretar, hacerlo más intenso el color,
¿no? Que regula también la respiración. Entonces yo, por ejemplo, lo hago intenso y acá suelto. Y acá vuelvo intenso, y acá suelto. Vuelvo intenso, suelto. Esto yo lo hago muchas veces con los niños de apoyo escolar, ¿no? Que llegan a la clase y antes de la clase de apoyo escolar hacemos un poco de movimiento y luego dibujo de formas. 10 minutos, no más, no hace falta más. Y entonces se regula la respiración, esto de aprieto el lápiz un poquito y suelto en un momento que la forma va hacia abajo, por ejemplo. O hacia afuera, si hago una espiral. A ver. Hago una espiral. Voy hacia abajo, fuerte, entro y luego suelto y voy hacia abajo, ¿no? Pero, a ver, estas son, por favor, son solo sugerencias. El tema es muy interesante, investíguenlo, hay mucho material también, hay libros enteros sobre dibujo de forma, de cómo implementarlo. No va a ser nada mal que les hagan hacer a los chicos esto, pero está bueno hacerlo con un cierto objetivo, ¿no? Y con una cierta progresión de las formas también, porque esto parece fácil, pero para un niño o niña que nunca ha hecho un dibujo de formas, si tiene, por ejemplo, 7 años, no lo logra, no lo va a lograr. Es muy difícil la espiral. Hay espirales más, por ejemplo, esto. Esta es anterior, no sé si se ve. ¿Sí? Y volver. Esto sería una progresión. Y salgo. Salgo. ¿Sí? Y eso, la respiración la armoniza. Más que enseñarle a respirar tal cual, que es llevar la conciencia a la respiración, que al niño no le hace bien, esto de estar tan consciente de procesos físicos o intelectuales, llevar la conciencia, la parte intelectual, ¿no? A cómo respiro. No, la respiración se armoniza a través del dibujo de forma, a través del movimiento, sin decirle, ahora respirar de esta manera. Ya con que esto pueden hacer ustedes la experiencia, ¿no? Una parte que va hacia arriba, apretamos el lápiz, soltamos, y ahí mismo la respiración se suelta. Entonces, no hace falta decirle al niño respirar de esta manera o de la otra. Le hacemos hacer un cierto ejercicio adecuado. Por eso las rondas de apertura en la pedagogía Waldorf son tan fundamentales, porque ahí se trabajan ritmos, se trabajan movimientos, se trabajan poesías, donde se trabajan los ritmos de las tablas de multiplicar, también armonizan la respiración. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. O sea, entramos en una cantilena, y eso nos armoniza. Además de aprender las tablas de multiplicar de memoria, que es una gran cosa que las aprendan de memoria. Ahí me sale el colérico. No tener temor a estimular la memoria de los niños y niñas a través del aprendizaje de las tablas de multiplicar o poesías pequeñas. Yo todavía me acuerdo de una poesía de Alfonsina Storni, del mar, que la aprendí en 2º grado, de memoria. Entonces esta estimulación de la memoria es muy importante en el niño y niña. No que tengan todo dado, como el maestro Google, ahí apretamos el botón y tenemos todos los conocimientos. ¿Y nuestros propios conocimientos qué? Entonces, si Google nos dice que 2 por 3 es 500, lo vamos a creer porque lo dice él. Y nuestro razonar, no me acuerdo cómo es 2 por 3, pero sé cómo llegar a ese resultado de distintas maneras.
por mí misma. O me lo acuerdo de memoria y eso está bueno también. Las dos cosas. Entonces al sanguíneo, además de esta forma, se le puede dar también varias cosas para hacer que pueda él terminar, 2 o 3, o una cosa para hacer con muchos colores, por ejemplo, o de diversas maneras. ¿Cómo llego al resultado de 2 por 3? ¿De cuántas maneras puedo llegar? Y eso al sanguíneo lo estimula y lo mantiene en un tema. ¿De cuántas maneras puedo hacer un trabajo manual? Ofrecerle 2, 3 formas o que él las descubra. 2, 3 formas, no sé, de tejer una bolsita, no lo sé, lo que sea. Vamos al siguiente, al último, que será el melancólico. Como el melancólico está mucho en el pensar, entonces Steiner lo que dice es lo siguiente, voy a tratar de hacerlo bien. Me da una forma, puede ser esta u otra. Háganla, por favor, porque esta es bastante más compleja. Esta es muy interesante para nosotros que somos tan pensantes, los adultos. Les va a gustar. ¿No es cierto? Y luego hacemos la misma por afuera, dejando un espacio, Dejando un espacio. Y podemos usar si lo hicieron con lápiz negro, usamos un color o cambiar color y rayar o pintar toda la parte de afuera. ¿Sí? Bien. Y ahora esto se le da al niño, ¿no? Al niño melancólico. Y entonces, ahora ustedes deberían crear la contraforma. La forma contraria. Lo que está afuera está dentro, lo que está dentro está afuera. Así se activa el pensar. Entonces, lo que está pintado iría para adentro, lo que está en blanco iría para afuera. A ver cómo lo pueden hacer. Yo después lo dibujo. A ver si lo logran.
Entonces, la forma que debería haber quedado a ustedes es la misma. Pero pintamos la parte de adentro, blanca la parte de afuera, y podemos también completar por afuera. Entonces queda como un negativo, ¿no? Foto y negativo. ¿Lo lograron? Casi sí. Bueno. Yo pues le puse 3 colores, me quedó como... Medio sanguíneo. Me quedó con 4 colores al final, pero sí. Mirá. A ver la cara. Pueden, tienen ganas, muestren. Ah, no se ve. A ver si se ve. Sí, no se ve. Ah, ahora me saco y ya te muestro. Bueno, lo bueno es poner las dos figuras juntas, ¿no? Que acá lo tengo en el libro, por ahí no sé si lo van a ver. Ah. Ahí se ve. Ujú. ¿Mm? Ahí me quedo mirando. Claro, ahí va. Me quedó Sí. el grande y el chiquito. Sí. Y lo ideal sería usar los mismos colores, tanto en la primera como en la segunda, porque ahí queda como más completo, más armónico. Claro, le pasa que le puse una línea naranja al primero y la segunda fue una línea verde. O sea, como le hice con 2 colores los primeros. Pero Sí, bueno. sí, está bien. Pero lo ideal sería los mismos colores. Pero bueno, más allá de los colores, lo importante es que activa el pensar, ¿no es cierto? Y el melancólico está mucho en el pensar. ¿Mm? Y el melancólico está mucho hacia adentro. Entonces, hacer algo hacia afuera, que le dificulte un poquito la situación, es positivo esto. El niño melancólico, o la persona melancólica también, para salir de su propio pobrecito yo, hay que acercarle situaciones de drama de otros. Entonces, a los niños y niñas melancólicos, obviamente con los cuidados necesarios, tampoco vamos a llevarlos en medio de un accidente, pero sí contar cosas que han sucedido de sufrimiento de otro, de otra persona, o de nuestra propia biografía. Al adolescente esto se le puede contar, como para que el melancólico vea que hay otras personas que sufren también y salga de su egoísmo, porque en realidad el melancólico es bastante egoísta. El pobrecito soy yo y nadie más que yo y nadie me entiende, Esas son frases del melancólico. Y todo está de mal. Y es un desastre, y es triste, y no se puede hacer nada. Y no puedo hacer nada ante esta situación. Y todo siempre va a ser así. Entonces, para salir de estas cuestiones, está bueno que vea el sufrir de otro. Por eso los enfermeros son buenos enfermeros los melancólicos, porque están con el dolor del otro, lo acompañan. Y pueden encargarse del otro también, del sufrimiento del otro. Y esto de estar en el pensar, está bueno que el melancólico baje a la tierra, entonces que cuide una plantita, que trate de acordarse de regarla, y de no generar un cementerio de plantas, como tenía yo en mi casa. Entonces, mi hija tenía el vivero adelante y yo tenía el cementerio atrás de plantas. No hay caso. Ahora lo estoy intentando otra vez, ¿no? Porque el melancólico tiene que salir de su caparazón, y poder bajar a la tierra, dedicarse a algo terrenal. El cuerpo físico, acuérdense que para el melancólico es un problema, es una dificultad, el moverse, el dominar su cuerpo, porque no está totalmente encarnado, le cuesta llegar.
al cuerpo físico. Va a tener el melancólico unilateral, muy melancólico, las manos y pies fríos, porque no llega con el yo a cubrir esas zonas del cuerpo. El colérico, en cambio, tiene manos y pies calientes, casi hirviendo. Ayer mismo le toqué la mano a un niño que tiende hacia el colérico, que andaba con un palo enorme dando vueltas, pero no tirándoselo a otro, ¿no? Pero él necesitaba esta fuerza, agarrar este palo pesado y tirarlo. Y agarraba ladrillos y los tiraba. Pues estamos en un centro cultural que tiene unos ladrillos apilados. ¿Para qué? Él los saca, construye casas. 3 años, o sea, muchísima fuerza. Y es un niño adorable y que no le hace mal a nadie, pero él necesita esta fuerza sacarla, Y andaba con este palo, esta rama grande, y daba vueltas y la tiraba, ¿sí? Por suerte los ángeles siempre hacían espacio a su alrededor para que ningún otro niño esté alrededor de él. Es increíble el trabajo que tienen estos ángeles en el 1 de septiembre. Pero bueno, y no sucedía nada. Y le toco la mano y tenía la mano hirviendo. Y hay otra niña más tranquila, mucho más tranquila, que da a todos todo, que no tiene problemas en compartir y tiene las manos frías. Y esa niña tiene su impulso de hacer cosas y demás, pero tiende hacia otro temperamento. Entonces Steiner nos dice que al niño de temperamento melancólico hay que cuidarlo del frío, o sea, mantenerlo calentito, ¿sí? No demasiado, pero en el calorcito. Al de temperamento flemático, al contrario, hay que despertarlo con agua fría, no tirándole agua fría, por favor, en la cara, sino despertarlo, porque no se va a despertar solo. Hay que despertarlo, que duerma las horas que corresponde, pero ir a despertarlo y llevarlo y mojarle la cara con agua fría, incluso la cabeza, porque estos pequeños shocks no lo dañan, al contrario, lo despiertan. Y si tenemos a alumnos o estudiantes flemáticos, que yo en apoyo escolar lo he probado y realmente da resultado, a veces uno dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces yo tenía un niño flemático, que creo que les conté de este niño la otra vez hace unos años, y no había caso, tenía que quedarse 2 horas para hacer la tarea de 1 hora. Pero bueno, entonces una vez probé lo que decía Steiner, agarrar un llavero con muchas llaves y golpearlo en la mesa, ¿no? Y llamarlo por su nombre. Y él, lejos de asustarse, se despertó por un momento, porque tampoco es que duran despiertos mucho tiempo los flemáticos, enseguida vuelven a adormecerse, ¿no? Pero ni siquiera hizo este gesto, no, estuvo más atento y ahí pudo desarrollar una de las tareas. Y con otro que me pasó ayer, yo estoy hablando de niños ya grandecitos, 10, 12 años, ¿no? Con otro niño que también andaban, no sé en qué planeta existencial, lo llamo por su nombre y le digo, estamos haciendo, fuerte, ¿no? Estamos haciendo matemática y ahora vamos a hacer este cálculo y vamos a hacerlo y después vas a tener tu tiempo para dibujar. Lejos de hacerme cualquier tipo de reclamo, estuvo más atento, se despertó y pudo seguir por unos 15 minutos sus tareas, pero yo siempre ahí al lado y con la voz, el tono de voz, reclamando despertarse, que no tiene que ser autoritario, no estoy hablando de autoritarismo acá, sino de tono de voz. Como al que viene gritando, no le vamos a decir, no grite, no, vamos a hablar bajito, el colérico, ¿no? El colérico viene,
¡oh!, con toda la fuerza. Entonces hablamos bajito y continuamos con nuestro tono bajo de voz, y entonces el colérico va en algún momento a bajar su tono de voz, o al menos la fuerza que traía, la va a modificar. Después hay otras estrategias, pero por ahora, ya que nos queda un encuentro más, lo vamos a ir viendo más en detalle, esto de cómo enfrentar, qué pautas terapéuticas hay para cada temperamento en los niños o niñas, ¿sí? Y me gustaría que como tarea, si tienen ganas y en completa libertad, en la semana, si tienen niños y niñas a cargo, bueno, elijan alguno de estos personajes que quieran, alguna piedra en el zapato que tengan, niño o niño que quieran observar, y lo observen, como habíamos dicho, sin juicios, y a ver qué pasa, ¿no? Lo llevan al sueño, o algún momento de meditación, si no pueden, a la noche. Lo ideal es a la noche, porque uno trabaja con el ángel en la noche, ¿no? Pero bueno, también sirve algún espacio de meditación que tengamos, y llevamos la imagen en nosotros, a ver qué ocurre. Sin esperar tampoco resultados. ¿Sí? Algo va a ocurrir seguramente en ustedes, dentro de ustedes. Y esta imagen, sin juicios y sin tratar de encasillar tampoco. Si bien van a aparecer conceptos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más objetivo posible. Y otra tareita para el que tenga ganas, porque Ana Elisa me había sugerido por privado, me parece, no me acuerdo, que ella podría, por ejemplo, crear una canción para cada temperamento. El que tenga ganas de hacer algo artístico, los que se dediquen al arte, mostrar algo artístico que tenga que ver con algún temperamento, porque en tanto tiempo no vamos a tener, pero tomar un temperamento, por ejemplo, y hacer una pintura, un dibujo, una canción, una poesía, una pequeña narración, lo que ustedes quieran, libre. Esto se me acaba de ocurrir hoy, como para tener un cierre más artístico. El que no quiera hacerlo o no se sienta capaz o no tenga tiempo, no hay problema, pero como para dar un toque artístico al cierre de estas charlas. ¿Les parece bien? ¿Puedo compartir algo que me pasó antes de ayer, que es breve? Sí, sí. Pasé a buscar una pasajera, porque estoy trabajando con Remis de Didi. Pasé a buscar una pasajera y se sube al auto y entonces me dice, uy, me olvidé la sube, yo que quería que usted me llevara hasta una parada de colectivo y de ahí seguir hasta Hurlingham. Y le digo, bueno, una de esas te tenés que regalar de poder ir hasta Hurlingham. Sí, me vendría bien, déjeme ver cuánta plata tengo. Bueno, Hurlingham, yo viví en Hurlingham. Sí, me dicen, ¿qué calle? En la calle Roma, entre Rodríguez y Bergamini. Y me mira una chica de 42 años y me dice, la mamá de Mariano. Es Mariano, mi hijo, que va a cumplir 43. Entonces, no, me di vuelta para mirarla y me dice, soy Soledad. Ay, Soledad. Imagínense que tenía en ese momento 4 años, Soledad. Y volverla a ver ahora, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente que intercambiamos los teléfonos, que, bueno, hablé con ella con respecto a su mamá, que su mamá ya cuando más grande estuvo internada, porque yo me acuerdo de la voz de la madre, una voz muy, muy livianita, muy como tan light que no podía, y la nena vino incluso cuando yo me mudé, la invité a mi casa. Y tengo una foto y le digo, tengo una foto tuya, la voy a buscar para enviártela. Y fue algo
no sé cómo decir la palabra, pero le dije, vos sabés que siempre te tuve en cuenta, ¿no? Me emociona mucho, me emociona. Y haberla reencontrado es como, no sé, es como parte de mi vida que yo desconocía que si la iba a encontrar. Como que iba a atar un cabo, fue tan maravilloso y me sentí tan bien por ella también, ¿no? Porque yo sé la soledad que tenía Soledad de pequeña, ¿no? Y bueno, quería compartirlo porque fue tan mágico, ¿verdad? Tan mágico. Sí. Bueno, gracias, Anelisa, gracias por compartir esta emoción también. Gracias. Gracias. Sí, a veces no somos conscientes de cómo incidimos en la vida del otro, también a partir del recuerdo. Sí, y cómo el otro también puede estar recordándonos a la vez, que no es solamente de uno hacia el otro, también el otro puede estar acordándose de nosotros a través de la vida, ¿no? Y estos encuentros son muy significativos. Bueno, muchas gracias. Bueno, cerramos, ¿eh? Vamos a cerrar con una de las frases, y esto tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Cuando se trata de dominar la vida, tenemos que poner un oído atento a sus misterios que se encuentran detrás del mundo sensible. Ir más allá del mundo sensible, de lo que vemos, que nos manifiesta el mundo sensible. Ale. Bueno, Marcela, gracias, hermoso el taller. Gracias, Sana, por compartir esa anécdota. Y bueno, apagamos la velita y nos encontramos el próximo sábado. Duerme, adita vela, duerme ya. Gracias, a la próxima.